Esto no puede, esto va en contra. Esta mente mía humana va con, por eso habla Dios de la sabiduría humana, la sabiduría de Dios, la paz del mundo, cuando dice Jesús, mi paz te doy, no como lo da el mundo. El mundo da un paz, pero es una paz falsa, no es una paz que no es la paz. Como la libertad que tenemos, estamos libres, pero la verdadera libertad que dice Cristo es el del Señor. Esa es la verdadera. Yo puedo estar preso en la cárcel y estoy libre. Amén. Tal cual. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, entonces estuvimos mirando la historia de Dios a través de Lucero. Sí. ¿Qué encontró Dios dentro de ese ángel, de ese querubín? ¿Recuerdan qué fue lo que apareció dentro del querubín? En la historia quedamos ahí. Sí, quedamos ahí. Por ejemplo, cómo al principio todo lo que él pensaba, el querer llegar a ser Dios, no era malo. No era malo, era perfecto. Hasta que él, en esa confusión, empezó a hacer contrataciones y empezó a cambiar unos términos que yo los anoté. Subiré, levantaré, gobernaré y seré. ¿Sí? Todo ese conjunto lo llevó a pecar. Y ese pecar es querer él estar separado de Dios. Ahí se produce la separación. La maldad. Bueno, sí, nos hizo entender que él lo que estaba proyectando no era malo, porque eran los pensamientos de Dios. Dios le había participado el trono de Dios donde lo había puesto ahí al frente de él. Sabía de la capacidad que Dios le había dado, esa perfección, esa llenura de sabiduría. O sea, llenura significa que iba aprendiendo poquito a poco, pero ya en plenitud, pues sabía la capacidad que tenía. Tanto que él pensó en hacer eso, pero como tú dices o como dice la escritura, era perfecto ese pensamiento, ser semejante al Altísimo. Es que ni siquiera dice ser más, sino semejante. Es decir, y si dice más, entonces, wow, ahí hay algo raro. Pero si dice semejante, es decir, está anhelando algo bueno, pero ¿de qué manera lo quiere llegar a ser semejante a Dios? Y bueno, eran pensamientos perfectos delante de Dios porque ese ángel está dentro de Dios. Es una fusión espiritual. Luego, sí, son dos pensamientos diferentes porque ese querubín es un hijo de Dios, es una criatura de Dios, dentro de Dios, pero dos personalidades diferentes, el creador versus ese hijo de Dios, con toda esa capacidad de Dios que le dio, con la finalidad de glorificarse Dios, de enseñarnos y a ellos, los ángeles, y a nosotros quién es ese Dios. Pero él con esos pensamientos perfectos, Dios dice que caminó perfecto desde el día que fue creado, en el primer día, 7 días de la creación, perfecto, hasta, no nos dice después del séptimo día, no nos dice si el octavo, el noveno, al mes, no nos dice, pero indicándonos que la primera semana es perfecta, que eso que él decidió hacer fue después de la primera semana. Y lo que decidió hacer fue perfecto, porque la decisión no es el pecado, porque con eso que él estaba pensando, la semana que caminó con él con esos pensamientos que podía hacer otro trono, él decidía, yo permanezco en ti porque yo sé quién eres, a pesar de que yo puedo hacer eso, pero decido seguirte, porque Dios nos pone ese paralelo. Caminó perfecto, con esos pensamientos, pero eran perfectos.
¿dónde viene la maldad? En la decisión. El resultado de la decisión, cuando él decide, digamos, hacerlo, pues que emplea la inteligencia y emplea la voluntad. Esa decisión es perfecta, pero el resultado de esa decisión perfecta, Dios llama maldad. Y luego, pues nos da como el desarrollo, como se iba corrompiendo esa sabiduría. Es decir, hasta que tomó la decisión de no permanecer perfecto. La corrupción de la sabiduría viene a medida que va haciendo contratos. El primer contrato ya pecó, pero después la tercera parte, y pues obviamente iba creciendo su ejército y obviamente dice, te llenaste de iniquidad, se iba llenando esa, pero es el proceso después de la decisión, porque no es una rebelión, porque falsamente nos meten que es una rebelión, entonces Dios los tenía en un régimen. No, absolutamente. Por eso, hasta la decisión que dicen, no permanezco perfecto. Ya el resultado, cuando hizo la primera contratación, ya. Y la primera contratación, pues la hizo él mismo, porque decidió él. Después que comenzó a ofrecer ese contrato, pues los que lo siguieron tomaron su propia decisión delante de Dios, pero entonces ya en esa decisión que ya tomó, ya entra la maldad y comienza a llenarse, a corromper esa sabiduría y ya entonces es bajo la maldad. Tal cual. Ahora, así. Exacto. Dios lo echa de su presencia. ¿Y por qué lo echa? Porque Él es santo. Muy bien. Todas las preguntas que tengamos, los problemas que tengamos al frente, si nos enfocamos allá, la respuesta llega. ¿Quieto? O nos impulsa con el Espíritu a pasar por ahí porque es una obra de Él. Sea buena, bueno, hoy en día, sea buena o sea mala. Y por eso el enfoque es completamente en Dios, para cualquier cosa. Es el enfoque en Él y Él es el que hace ese ejercicio. No me toca a mí estar pendiente. Entonces es algo que Él lo hace y lo vamos a mirar después del pecado, cómo lo hace. Ahí estamos en perfección. Ahora, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles? Por la sabiduría que ellos tenían y el conocimiento que Dios le había dado. Es un pecado imperdonable. Están en la presencia. Dios, están en la presencia, lo saben todo, o sea, no todo como Dios, pero Dios le dio una sabiduría superior a la de nosotros. Entonces, claro, no hay perdón para eso. Correcto, correcto. Y así fue arrojado, ¿no? Muy bien. Entonces regresemos a Génesis 3:1 para ver a dónde cae. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Hermoso, hermoso. ¿Lo leo? Por favor. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Muy bien. Nosotros nos fuimos a que nos contara la historia que pasó entre Génesis 2 y Génesis 3. Esa descripción de la primera parte habla de la astucia de los animalitos. Habla de que todos esos animales son astutos, pero sobresale la serpiente por la descripción que está dando Dios ahí, para la humanidad. Y vemos que cada animalito tiene su gracia, absolutamente. Nos fijamos en una ardillita, un venado, cualquier animalito tiene su personalidad y tiene su manera, y esas son habilidades que Dios les dio. Y aquí la que sobresale de todos es la serpiente. Claro que hoy tenemos una figura de la serpiente
distorsionado. Pero ahí no hay pecado. Y Dios, como no hay pecado y nosotros tenemos pecado, Él nos revela exactamente que lo que Él está diciendo, por eso nos habla, para darnos el creer. Y si nos da el creer de Él, ya. Y la obra, que es la que nos está mostrando, es con la finalidad de fundamentar la fe. Porque sin obras, la fe está muerta. Por eso, aquí, esa obra que está trayendo para Adán y Eva tiene ese propósito. Porque frente a esa orden de no comer, ¿cuál debería ser la respuesta de Adán y Eva? Creerle. Creerle, no comer. No comer. Creerle. Sí, porque si es no comer, pues sí, no comer, pero para no comer, ¿qué decisión tiene que tomar? Creerle como resultado, no comen. Si no le creen, como sí, resultado correcto, para comer. es creerle. Para la humanidad es creerle. Para los ángeles, permanecer. Esa es la diferencia. Para ellos era permanecer porque les dio voluntad también de permanecer en la verdad o no permanecer en la verdad. Pero para la humanidad sí le puso unos límites. El huerto tiene unos límites. No váyase por donde usted quiera como un nómada, no, ahí. Y tiene que trabajar ahí. Y está todo a la mano, porque Dios le está enseñando dependencia. Y para enseñarle la dependencia es la orden que le dice no coma. Entonces, ¿por qué el hombre y la mujer no deberían de comer? Porque le creían. ¿Pero por qué le creen? ¿Pero por qué le creen? Porque lo conocen. Eso, porque lo conocen. Es decir, se cambia la pregunta, pero se regresa a lo mismo. ¿Por qué tenían que obedecerle? Porque sabían quién era. Y al saber quién es, no es obligación. Es una decisión que yo no lo hago porque sé quién eres. ¿Y de dónde saco eso? De la fe que Él me participa. Porque el creer es entre ellos. La historia es de ellos. Y participa al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no produce nada, ni espiritualmente, ni físicamente. Todo lo produce Dios porque Él es el que está habitando y andando dentro de esa vasija de barro en su propio templo espiritual. En el 3.1, lo que pasa es que la serpiente habla. Y eso es lo que nos pone como a pensar. ¿Por qué está hablando esa serpiente? Y por eso nos llevó allá a ver la historia de Lucero. Y vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, para que nos ayude a entender por qué está hablando. Porque si habla, los animales no hablan. Entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Muy bien. El Espíritu Santo, a través de Pablo, expresa un temor. Que así como la serpiente con su astucia, está la serpiente y la astucia, lo mismo que está en Génesis 3.1, serpiente y astucia. Pero en el versículo 3 de 2 Corintios 11, Dios le añade un calificativo a esa astucia. ¿Cuál es? Engañó. O sea que nos está diciendo que hay dos serpientes. Una serpiente que ya nos contó la historia, que lo sacó de su presencia y le dio una serie de nombres. El dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Entonces, nos está ayudando a entender que hay una serpiente que es el animalito
Pero la otra serpiente, que no es el animalito, es ese espíritu que no pierde su esencia de ser un espíritu. Pero ese espíritu engaña. O sea, desde ahí está el engaño. Él llega para engañar porque específicamente la pregunta no es clara. Regresemos a 3.1 de Génesis, por favor. Qué claro, ¿no? Como Dios nos llevó al 2 Corintios para darnos esa verdad, esa astucia, esa serpiente, es el mismo de ella. Y tenía un propósito, a engañar. Ok, exactamente. Entonces, ¿desde dónde está hablando esa serpiente? Ahí en 3.1. ¿Desde dónde habla? Geográfica. ¿Perdón? No, que esa serpiente engañadora, está hablando de la serpiente astuta. Muy bien. Está hablando geográficamente, porque es un espíritu, pero está dentro de la serpiente, porque es un espíritu. Así nos lo presentó Dios cuando estaba en Edén. Un espíritu, no se ve. Pero aquí Dios nos está enseñando la capacidad que tiene para engañar. Ahora, ¿de dónde saca ese engaño? ¿Y por qué engaña? Dios, en San Juan capítulo 8, versículo 44, vamos a ver el carácter que Dios nos va a contar cómo queda Satanás o la serpiente antigua o el diablo, ¿con qué conocimiento queda? ¿San Juan cuánto? 8:44. San Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso, es el padre de la mentira. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús, hace 2000 años, frente a su propio pueblo, expresa eso: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso, cuando entre el pecado, nos va a ayudar a entender por qué les está diciendo a su propio pueblo eso. Pero luego se refiere a ese diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es homicida? Mata. Asesino, mata. Sí, es el que mata. Y dice, desde el principio. O sea, ¿a quién asesinó desde el principio? A toda la humanidad. No, todavía no ha entrado a la humanidad. Bueno, a Adán y a Eva. Y por ende... No ha entrado todavía. ¿A quién mata? Yo participo en el silencio y escucho. Hasta ahí no mató a nadie, en el sentido de a los que fueron... Él mismo. Espíritu. Es un espíritu. Mismo. Se puede decir él mismo. Cuando Dios lo separa. Homicida. ¿Qué significa la palabra? Busquen en Google. ¿Qué es homicida? ¿Es lo mismo que suicida? No. Homicida. Persona que comete homicidio. El homicida disparó 5 veces sobre el cuerpo. Eso es lo otro. Está bien. Porque es que la gramática la podemos esculcar. La revelación no. La gramática es para acá, para la mente humana, para entender un mensaje lógico, porque así lo escribió Dios. Un lenguaje para cada cultura. Y ese lenguaje es humano. El lenguaje de Dios es espiritual.
Lo que pasa es que eso físico se entiende siempre y cuando haya un soporte espiritual de revelación. Porque está diciendo que ese diablo es homicida, o sea, que mata desde el principio. ¿A quién mató? Así mismo. Bueno, y a nadie más. Él solito se mató, entonces se suicidó. Los ángeles que lo siguieron. Listo. Él fue el que propició esa separación, esos homicidios, porque le presentó el contrato a cada ángel y cada ángel decidió. Pero la cabeza de esa rebelión es de Satanás. Una vez cuando toma la decisión, ya es homicida porque al primer contrato ahí ya estuvo. Entonces, a la tercera parte mató. Ahora, la palabra matar gramaticalmente la entendemos cuando vemos un cadáver que no tiene signos vitales. Pero como la historia verdadera es espiritual, la palabra homicida es separación espiritual. Entonces, él, por la decisión de cada uno, fue la cabeza de todos esos homicidios, por decisión propia. ¿Qué Por cosa, eso no, dice Jairo? que, Porque la verdadera muerte, la muerte es una separación de Dios. Cuando estamos muertos en nuestro delito y pecados, estábamos muertos. Pero separados de estábamos Dios. separados de Dios, porque esta alma sigue viviendo. Sí, existe, tiene existencia. Existe, No, no no vive. tiene vida. Claro, no tiene vida, existe y es No, eterno. sí, correcto. Es Pero eterno. puedo ser eterno, eternamente separado. Sí, es que sí, nunca se unió. Nunca se unió. Pero Bueno, así está Satanás. Él está eternamente separado. ya, correcto. No hay Pero remedio. aquí, exactamente, pero aquí lo hace parte activa de su reino. Porque llega ya al Edén. Y vamos a mirar dónde está Dios y porque ya está separado, no tiene injerencia, etcétera. Pero mirando el carácter de Satanás en el 8:44, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahí está la decisión de él. No permaneció en la verdad. Y la verdad es Dios. No ha permanecido en la verdad. Por eso es Dios el que tiene que decir cuál es la decisión de ellos. Permanecer o no permanecer. Wow. Y dice, porque no hay verdad en él. Él antes era el poseedor de la verdad. Es esa sello de la perfección, esa llenura de sabiduría y esa hermosura, pues es una descripción de Dios en ese ángel. Porque no es que Dios saca unos pedacitos de hermosura de Dios y se los pega al Hijo de Dios. No, es de la esencia de Dios, se los participa, pero a otro ser con decisión, con inteligencia, con la finalidad de tener una relación no obligada, sino interactuada en libertad, en amor. Y dice que no hay verdad en él. O sea que cuando hablan, dice, no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Ahora, Dios es el que está diciéndonos la palabra mentira. Los idiomas los inventó Dios. Y con la finalidad de tener una referencia a la verdad, la mentira. Y entonces ya no hay verdad, entonces en él está la mentira. ¿Por qué? Mentiroso y padre de mentira. O sea, lo nombra como papá, como iniciador de lo contrario de la verdad de Dios. O sea, Dios lo coloca como el papá de esa puerta que abrió al no tener la verdad de Dios, entonces aparece la mentira.
pero se la entrega a ese ser, que es mentiroso y padre de la mentira. Con eso en mente, ¿no oyes, Robert? No, ahí está. Perdón, mi bolígrafo Ahí. no funcionó. Ok, perfecto. Entonces, estaba diciendo, es padre de la mentira. Ahora, Dios, ¿cómo así padre de la mentira? Bueno, pues Dios, en el desarrollo de su historia espiritual, nos coloca palabras sinónimas en el sentido de que el padre de los espíritus es Dios, como iniciador de lo perfecto. Pero aquí, por medio de esa criatura que no quiso caminar con Dios, entonces Dios en su potestad le dio la capacidad de sacar a luz la mentira, por no permanecer en la verdad, por decisión propia. Entonces es la historia de Dios y Él la está desarrollando como Él la planeó, y es su historia. Por eso vamos a mirar entonces cómo es la actuación de la mentira con la verdad. Porque Dios le habla y vamos a mirar cómo responde. Allá respondió, ¿de dónde vienes? Y ¿qué está contestando? Dios es el que le está preguntando, ¿no? Porque dice, no hay verdad en él, porque la situación de la historia de Dios para mostrarnos la soberanía de Dios y que ahí no le está mintiendo a Dios, sino realmente está desarrollando donde Dios lo mandó y lo que Dios le colocó dentro con la finalidad de colocarlo como enemigo de él, porque es lo contrario de la verdad, y lo deja con voluntad. Y si le coloca un sitio para andar y rodear la tierra. Pero aquí nos está diciendo que el carácter de él es, cuando él habla mentira, o sea, de suyo. O sea, no existe absolutamente ninguna verdad en él. Y desde esa perspectiva vamos a seguir mirando lo que él sigue hablando, porque él no puede. Ahora, él tenía mucha sabiduría. Y esa sabiduría entonces, ¿cómo quedó? No es que le quitó un poquito de sabiduría, no. Toda esa sabiduría quedó corrompida, quedó al contrario. En Santiago capítulo 4, vamos a ver capítulo 3 de Santiago. Vamos a ver desde el versículo, desde el 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactes, ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está el balance de las dos sabidurías. Y está en una igualdad. La sabiduría que tiene Satanás, que él es el que la genera, dice que es terrenal, animal, diabólica. Y si es terrenal, pues él es el generador de toda esa sabiduría terrenal, porque él
él queda en la tierra rodeando y andando. Ese rodeo tiene la connotación como de cubrimiento. Y de andar significa que, aunque tiene que caminar, no en el sentido físico, sino en que todo el mundo está bajo Satanás. Eso es lo que nos está ayudando a entender. Por eso le dice, tu padre es el diablo. Cuando le dice a los fariseos. A los judíos. A los judíos. También le dijo, cuando le dijo a Jesús, cuando Jesús dijo, jamás permitirá que esto te ocurra. ¿Y qué dijo? Atrás de mí, Satanás, porque tu pensamiento tuyo no está en los pensamientos de mi Padre. Exacto. Y en un creyente. Por eso vamos a mirar. Aquí con la serpiente, está dentro de la serpiente. ¿Por qué se posesiona en un animalito? ¿Dónde está Dios? ¿Dios permite? ¿O por qué no se posesiona en Adán o en Eva? Regresemos allá a Génesis 3.1, por favor. Porque tienen voluntad y los animalitos no tienen voluntad. Muy bien. Entonces, aquí nos está enseñando Dios principios y que ese Satanás o esa serpiente antigua sabe, porque no está ensayando, sino de una, entra y viene con un propósito, y viene con un plan. No viene a ver qué les pregunto, sino ya viene con un plan específico. Es una sabiduría, pero satánica. Él ya viene específicamente con algo en mente para hacer. Y obviamente, pues, ¿dónde está Dios? Dios está dentro de Adán y de Eva, porque Él está desarrollando su vida a través de su espíritu en el espíritu de cada uno de ese hijo y de esa hija de Dios. Ahora, la tentación que ahí está llegando, ese tentador, y le dice la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La primera frase o la primera palabra, con que. Cuando nosotros usamos ese con que, ¿qué intención tenemos? De engañar, de confundir. Sí, es decir, como de cuestionar. Sí. Con que Dios os ha dicho. Es decir, y ahí está ese que está cuestionando la autoridad de Dios. Y ya nos enseñó Dios que el que se atrevió a cuestionar esa voluntad de Dios fue Satanás. Y que ahora no le borró Dios la mente ni nada de esas cosas, sino quedó como el padre de la mentira. Y esa sabiduría es con base a la mentira. Pero mire cómo fabrica la pregunta. Tiene mucha astucia. Y esa astucia es la misma que escribe en la serpiente, pero al contrario, en la mentira. Y con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ahora, ¿cómo sabe él que Dios dio esa orden? Sí, él estaba como querubín en el jardín. Cuando plantó los árboles del bien y del mal, él estaba viendo todo eso. Exactamente. ¿Sabe lo que le dijo? En la verdad lo aprendió, pero ahora no hay verdad en él. Claro. Entonces, quiere decir que ahora saca eso que aprendió, pero como mentira. Y engañando, porque ahí está la astucia. No lo dice de frente, sino con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Es una pregunta ambigua. Que no quiere... Perdón. Dale. Eso fue como con la misma tentación al Señor. Es verdad que Dios dice, tírate, porque si eres el Hijo de Dios, los ángeles te van... O sea, pura mentira. Exacto. Pero entonces, con sabiduría. Eso es lo que estamos analizando ahora, la sabiduría que Dios le dio. Por eso fue el pecado tan grande de él y que no se puede perdonar, porque él la sabiduría la tiene de Dios. Muchísimo. Pero ahora eso, él
ya al estar separado de Dios, ya es natural de él mentir, engañar, no puede, por más que quisiera, decir la verdad, no puede. Y decirla de una manera tal cual, ¿no? Como Dios lo dice, tampoco puede. Algo le tiene que cambiar, algo tiene que hacer confundir, porque ya su naturaleza... Y le brota naturalmente. No tiene que esforzarse. No, es natural. Lo sale natural. Es natural bueno, en él, tal cual. Entonces, versículo 2 y 3. ¿Qué contesta la mujer? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Muy bien. Entonces, ¿por qué responde la mujer? ¿Por qué no responde el hombre? El versículo 1. Sí. ¿Cuál fue la pregunta, Jairo? ¿Por qué responde la mujer? ¿Por qué no responde Porque el la hombre? pregunta se la hizo a la mujer. Se dirigió a la mujer. Se la hizo a la mujer. Pero le está Aunque hablando Adán está atento. Pero le está hablando a ambos. Sí. Pero la pregunta se la hizo directamente a la mujer. Con que Dios os ha dicho. Ahí están ambos. Con que Dios os ha dicho. Ahí están ambos. Pero se le dirige a la mujer. Es decir, y espiritualmente, es decir, el por qué tiene que dirigirse a la mujer. Miren la astucia que tiene. Él, digamos, lo está haciendo naturalmente, pero se dirige a la mujer y la mujer le contesta. ¿Y la mujer qué contesta? No coman de ese árbol ni lo toquen, dice. De lo contrario morirán. Hay algo que no dijo Dios. No dijo que no lo toquen. Le está agregando algo que no dijo. Bueno, ella responde, dice que de los frutos de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, ¿ella cómo se enteró de esa orden? Adán se lo dijo. No, Dios mismo se lo dijo. No, Dios se lo dijo. Si estaban los dos en el Edén. ¿Quién enseña? Dios. El Señor. Ahora, ¿de dónde saca que Adán no le dijo eso? No fue el Génesis Señor. 2:9. No era 2:15, 16. 2:9. 2:9. Sí, en el 15 le dice al hombre, pero el 2:9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella en el versículo 3:3, ¿qué dice? 3:3. Pero del fruto dice, del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le toqueráis, para que no mueras. Ahí le añade. Pero sí le añade, pero ¿de dónde saca ella que en medio del huerto? Eso no le dijo a Adán. Adán en el 15, 16 y 17, 2, 15, 16 y 17, específicamente le dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. No hay ninguna duda, se lo dijo directamente al hombre. No estaba la mujer hecha todavía. Pero el hecho de que la mujer es la que responde, y en el orden de Dios lo coloca así con la finalidad de ayudarnos a entender que Dios le enseñó a la mujer. La mujer sabe
que ese árbol está en medio del huerto. Y en 2:9 no estaba creada la mujer. Ella fue creada en 2:21 al 23, en el día sexto, pero después de crear al hombre. Entonces, si ella está diciendo eso, quiere decir que Dios le enseñó que ese árbol está en medio del huerto. Porque, ¿cómo va a sacar algo? ¿De dónde va a sacar ella algo físico? Ah, ¿fue que lo vio? No. El que enseña es Dios. Y ese es un principio fundamental para creerlo Pero con la siempre. boca de Adán, ¿no? ¿Dónde dice? No. Además, en la Uno, obra dos, siempre es de Dios, ¿cierto? mira, sí, O sea, yo sé que, y está bien las preguntas, y está bien que que lo que tengamos así en duda, se lo digamos a Dios, porque ahí está desarrollando la primera vez el interactuar con dos seres, pero individuales. La relación es individual, no tiene que ver Adán con Eva en relación humana, es la relación con Dios. Es como si Adán fuera el único hombre y Eva la única mujer, colocándonos esos principios. La relación hoy en día de Dios es con un hombre y con una mujer. Uno, no hay nadie más en el mundo, porque es una relación personal. Porque entonces, ¿cómo hace Dios para los indígenas? ¿Cómo se van a salvar? ¿Por la boca de un misionero? No, estaría Dios en la olla. Él personalmente, por la creación, le enseña que Él existe. La ley está aquí adentro, que vamos a mirar esos principios ahora cuando entra el pecado. ¿Cómo le habla Dios a Adán? Y Adán, ¿cómo queda ahí? ¿Y quién tiene que tomar la iniciativa para otra vez atraerlo? Aquí estando Dios solo, pues le enseña a cada uno, porque ya aprendimos que la relación es individual. La relación no es entre humanos. La relación es de Dios con el hombre, Dios con la mujer. De hecho, el hombre aquí no le dice, oiga, eso no dijo Dios. Absolutamente. Ahora, Claro. ¿en qué idioma está hablando Satanás? en el idioma que ella entienda. ¿Y Pero cuál es? ¿A qué parte le está hablando? En tu a su versión mente, a su cristiana, alma. A 11, la mente. 2 de Corintios 11:3, Bueno, Cristian. ahí vimos en 2 Corintios 11:3, cuando dice a los sentidos. ¿Y los sentidos cuáles son? Ver, oír, Por eso, el entonces, gusto, a qué sentido le está llegando? a los sentidos humanos. Pero en el versículo 11:3 de 2 de Corintios, ¿a qué sentido? Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean Pensamiento. desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Los pensamientos. ¿Y a qué clase de pensamientos se está refiriendo? ¿A los espirituales o a los humanos? Pensamientos humanos. Entonces, ¿a dónde está llegando Satanás? Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Todo lo contrario. ¿13? 13, sí. Que nadie, 1:3. que nadie al ser 1:13. 1:13. ¿1:3 o 1:13? 1:13, 12, 13, 14. 1, 12, 12 más 1. Nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Sí, al alma de
al alma de Eva, A los sentidos físicos. a los sentidos físicos, por eso al ¿A alma, dónde le hablas? no al espíritu. Claro, Porque amén. le dio sentidos físicos. Porque el olor de las frutas, el oír el viento, el oler, bueno, el gusto ¿A dónde? de las frutas también. El tacto para coger o una manzana o una naranja. Y el oído, bueno, están los 5 sentidos. El oído, el gusto, el olfato, el tacto y Y la vista, la la vista. hizo ver. Exactamente, exactamente. Ahora, en Génesis 3:1, ¿a qué sentido les está llegando? Al oído. Primero al oído. Dios no puede ser tentado. Y Dios está adentro. Ni Él tienta a nadie. Dios no, es decir, esa tentación llega para la humanidad. Entonces, llega a ese oído, es un idioma espiritual. Porque llega a ser, no es una voz audible, sino hay el oído. Porque le está llegando a los dos el mismo mensaje. Y ahí está la astucia y la capacidad que él puede enredar a dos. Pero Ella no está perfecta, ella está perfecta ahí, en toda forma. No entró el pecado. Le habla a los sentidos, esos sentidos físicos, podemos decir a esa mente humana que estaba perfecta. Perfecta porque no hay malicia. Es una mente, sí, piensa lo humano, piensa lo físico, pero realmente es perfecta porque no hay temor, no hay mal, sino todo es bueno. Y le llega con una voz espiritual ahí. O sea que de una vez está engañando, porque hay una voz espiritual, que es la que Dios, es la que habla Dios espiritualmente con esos hijos de Dios. Pero ahora llega al revés esa voz. Pero no hay malicia, no hay nada. En el versículo, ella le añade a la palabra de Dios porque Dios fue el que enseñó. Porque si no, Dios le hace reclamo a Adán. Vamos a ver si le dice, oiga, Adán, ¿usted por qué le enseñó mal? No, Dios enseña y ese es un principio fundamental. El único que enseña al ser humano es Dios. Entonces, Dios le enseñó perfecto, porque ella está contestando de todos los árboles. Claro. Y Pero yo digo dale. yo digo que ella le agregó esa palabra de tocar porque ella quería tocarlo. ¿Qué piensan? O sea, ¿Será que sentía era curiosa? ¿Era curiosa? Es que no estaba eso ahí, no pensaba en esa forma, como se piensa hoy en día con la mente humana, que está Sí. separado. Y que el niño le dice, no meta el dedo ahí en ese enchufe. ¿Y el niño qué hace? Porque tiene curiosidad. Hoy sí, esta mente. Eso no estaba, eso todavía. Imagínate, la serpiente habla y nos asusta. Imagínate que Max o Tommy empieza a hablarme. Pero es un idioma, es espiritual, no es audible. No es que está hablando y moviendo la boca, está hablando el diablo. Sí, lo que pasa es que como él diseñó una historia física, nos dibuja una serpiente física. Porque la historia espiritual, por eso le coloca serpiente antigua, porque hay un paralelo ahí entre lo espiritual y lo físico. Y ese nombre es a propósito, porque es la historia de Dios ya desarrollada antes de la fundación del mundo, como estamos viendo en el estudio del domingo. Y él está desarrollando su historia. Esa añadidura podemos apreciar que ya es la astucia de la serpiente. Con la pregunta ya le engañó.
porque la pregunta es antigua y dice, ni le tocaréis. Y de dónde sacó, si ni el diablo, pero la pregunta que es ambigua. Y vamos a mirar lo que está creyendo o lo que está oyendo Adán. Con la respuesta de Adán vamos a hacer la comparación. Versículo 4 y 5 de Génesis 3. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Muy bien. Inmediatamente la serpiente la replica. No moriréis. Es decir, le mete ese pensamiento en la mente humana, a ambos. No moriréis. Inmediatamente les dice que Dios sabe que si llegan a comer de ese fruto, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él, lo primero que le coloca ahí es no muerte, sino que Dios sabe que si comen, ¿cómo van a llegar a ser? Como Dios. ¿Cuál era su sueño? Ser como Dios. ¿Quién? Claro. Contrato, otro Sí. contrato. Y eso era... Y eso es el sueño que le pone a cada ser humano hoy. El Dios que usted tiene adentro tiene la capacidad de todo. Usted puede, solo puede. Es el contrato que, es decir, ya vienen contratados esos almas porque vienen bajo él. Él solamente cumple los deseos a través de esa alma de sus propios hijos, que son de él, le pertenecen. Pero aquí le está metiendo el pensamiento que Dios no quiere que sean como él, sabiendo el bien y el mal. Es decir, mete el nombre del árbol, sabiendo el bien y el mal. Ahora, versículo 6. Primero le dice que no va a morir. O sea, el mentiroso, padre de la mentira, porque Dios ya había dicho que no comas. El día que comas, muere. Muere. Y ahí viene cómo? Satanás, no vas a morir. Y Dios lo dio bien claro. Sí, está diciendo la mentira, pero para matarlos. Para matarlos. Porque eso es homicida. Él va exactamente a ofrecerle el mismo contrato que ya tiene experiencia con la tercera parte de los ángeles. Ya él sabe cómo meter ese contrato. Porque su propósito es separarlos. Lo que no entiendo, Claro. ¿por qué ella le agregó no tocarás? ¿Por qué ella agregó algo Bueno, que Dios no le enseñó? Yo pienso que la serpiente está consiguiendo su propósito. Con la pregunta enredadora está logrando desviarla. Eso es lo único porque tiene que no tocarla. Es decir, solamente con la pregunta ambigua y con la respuesta de Dios que nos va a enseñar por qué pecó la mujer. Ahí nos va a decir exactamente. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Leámoslo, exacto. Y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Muy bien. Bueno, ahí está. Vio la mujer, es decir, que el árbol era bueno para comer. O sea, ¿dónde pone la mirada? En el fruto. En el árbol. Ya está extraviado su segundo sentido. Entró por el oído y ya extravió su sentido de la vista, porque logró hacer que quitara la mirada de Dios. Exacto, ya lo puso tal cual. sobre el fruto. Y que era bueno para comer. ¿Quién lo hizo bueno para comer? Dios. Señor.
Dios, exactamente. Dios nos está contando que esas características de ese fruto siguen ahí vigentes. Dios lo hizo bueno para comer, pero ella ahora lo está viendo que era agradable a los ojos. O sea, Dios lo hizo también agradable. Son dos características que Dios hizo. Ahí no hay nada de malo. La situación es para mostrarnos los sentidos como se extraviaron. Y dice, y que era y árbol codiciable. Ahí aparece la primera vez la palabra codicia. Y no están los mandamientos todavía de no codiciar. Pero, ¿quién le metió esa mentira? Porque ¿qué codició Lucero de Dios? Ser como Dios. Ser como él. El trono. Y ahí, obviamente, esa verdad se convierte en mentira, es la codicia. Y eso es lo que ya le está metiendo, de que si lo come, es codiciable para alcanzar esa sabiduría. Tomó de su fruto, o sea, tacto, comió, él comió así como ella, perdón, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, ella come, ahí está, tacto, gusto y olfato, los 5, extraviados. Es decir, hay digamos, sentidos que obran correctamente, o todos, pero están desviados. ¿De dónde se desviaron? Dice que de la sincera fidelidad de Cristo. Ya aparece Cristo en el Nuevo Testamento, pero Cristo es Dios. Qué lindo. La fidelidad de Dios. Ahora, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es la infidelidad? Bueno, La fidelidad de estar con él, infidelidad de estar separado de él. bueno, Pero ¿cómo la entendemos humanamente? la lealtad. Tu esposa, para serle infiel, Tengo que estar con otra. exacto. Y lo mismo el hombre. Esa es la infidelidad. Por eso, la fidelidad con Dios es un matrimonio espiritual, porque la relación es personal. La relación no es entre que Eva le va a montar los cachos a Adán. No, eso es físico, ya es el pecado. Pero eso es físico, ahí no hay interpretación de infidelidad. En la humanidad, obviamente, por el pecado entra el mal y todo se tergiversa. Pero aquí la fidelidad de Eva le está haciendo es infiel a Dios. Y le da a su marido. Y el marido no pronuncia nada, sino que come. Porque come ella y porque come el hombre. En segunda de Timoteo, primera de Timoteo, perdón, 2:14. Primera de Timoteo. Qué cosa linda, Jairo, qué lindo ver eso, nunca vi eso, lo de la fidelidad de 11:3, ahí está Cristo ya, ahí está presentado Cristo. ¿Dónde estaba, en qué pasaje estaba ese, la fidelidad? Según Corintios 11:3, segunda de Corintios. ¿Cuál era la otra? Primera de Timoteo 2:14. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Muy bien. ¿Adán fue engañado? No. Dice que no. La mujer, Sí. Dios dice, la mujer fue la engañada y pecó, pero el hombre no fue engañado, sino fue engañado porque comió. Acción propia. Porque quiso. Decidió. ¿Pero no recibieron el mismo mensaje? Sí. ¿Los sentidos de Adán estaban torcidos? No. Entonces, ¿cuál fue sus pensamientos? ¿Qué pensó? ¿Cómo pensó para hacerlo a propósito?
Estaba alineado Porque él tuvo, con lo que... estaba alineado espiritualmente. Él escuchó este mensaje, lo pensó aquí, lo llevó adentro. Él no está engañado. La mujer sí puso la mirada allá. Adán no. Adán siguió hacia adentro. Hizo la comparación y decidió a propósito, voy a ser semejante a Dios. Voy a ser como Dios. Y fue una decisión directa, sin estar confundido, sino entró esos pensamientos, los bajó adentro y Y es decidió. más, y esperó que comiera a ver si realmente moría. No sabía que era al morir todavía, ¿no? Ahora, si muere, bueno, entonces ahí no como. Claro, sí, sí. Bueno, eso ya es otro pensamiento que estás escuchando por ahí. Pero... No, sabemos que no sabía ni lo que era la muerte. No existía la muerte. No, él está concentrado. ¿Quién pecó primero? Ella. ¿Quién comió primero? Amén. Él. ¿Quién comió primero? Ella. No, Eva. ¿Y quién pecó primero? Él. ¿Por qué? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. También por medio de él y mediante... Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Pues así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron, nada más que 12. Sí, solamente el 12. El 12. Entonces, lo vuelvo a leer. Por medio favor. de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a la humanidad. Ok. Porque todos pecaron. Correcto. Entonces, dice Dios, ¿por quién entra el pecado al mundo? Por el primer hombre. Por el hombre. No dice por la mujer. Pero muchos dicen que esa palabra hombre se refiere a humanidad. Pero no me gusta, eso me molesta un poco, eso de la humanidad. Porque Dios no lo habla así. Porque ahí en Timoteo también habla que fue el hombre primero y después la mujer. O sea, hay una orden que Dios nos da. Pero en 1 Corintios, dale, en 1 Corintios capítulo 15 nos va a ayudar a despejar esa duda. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. 1 Corintios 15, 21 y 22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y el otro, y el siguiente. 22. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Muy bien. En Adán, dice clarito ahí. O sea que no es la humanidad porque muchos interpretan eso humanamente. Que como dice humanidad y el hombre, entonces que es ambiguo, pero la revelación es espiritual. Y además está escrito. Regresemos a Génesis 3. Hermoso, hermoso. Versículo 7. Hermoso. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Bueno, en tu versión, Robert, ¿qué dice? Gustavo. Para tener las dos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, dice, continúa la historia y cayeron muertos. La historia continúa diciendo, entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Habla de un abrir de unos ojos que harían Adán y Eva ciegos. ¿A qué ojos se está refiriendo Dios ahí? Dice que de ambos. ¿Cómo dicen, Cristian, en tu versión? ¿No dice ambos? Ahora cambié de versión. Yo la tengo. En ese momento les abrieron, en ese momento se les abrieron los ojos. Se les. O sea, dos. Pero aquí dos. está diciendo ambos. Cuando la palabra gramaticalmente dice ambos, ¿a cuánto se refiere? A dos. Exactamente. Y conocieron. Hay un conocimiento que aparece ahí. ¿Y qué ese conocimiento de que él los hace conscientes? De que están desnudos. Muy bien. Ahora, ¿eso es espiritual o eso es físico? Espiritual. ¿Sí? Físico. Los dos, ¿no? Espiritual. Vamos a 2.25 para hacer un paralelo. 2.25. Y estaban ambos tiempo, Dale, Guti. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora la tuya, Robert. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí nos está hablando de ambos también. Y luego Adán y su mujer. Y Dios nos enseñó que esa desnudez es espiritual. Y la desnudez espiritual, como la historia es espiritual, está reflejando es la santidad de Dios, la pureza de Dios, la inocencia de Dios a través de esos cuerpos físicos. Porque la historia es de Dios espiritualmente dicha y hecha interiormente dentro de ese cuerpo, pero por lo físico se refleja lo que está pasando interiormente. En 3.7, cuando dice que ambos se le abrieron los ojos, está hablando de dos que se le abran unos ojos espirituales. Conocieron que estaban desnudos. Por el cuerpo físico sale lo que está pasando por dentro. ¿Qué pasa afuera? ¿Qué hacen Adán y su mujer? Se tapan. ¿Por qué se tapan ellos? Por vergüenza. Bueno, pero antes estaban desnudos y no se tapaban. Entró otro conocimiento, le entró otra percepción. Exacto, pero ¿qué los obliga a taparse? Desnudez espiritual. Correcto, pero en ellos, digamos, es una acción directa sin estar comentando qué nos pasó, sino por lo que está sucediendo adentro, inmediatamente se tapan. Bueno, están muertos, están separados. Bueno, eso viene más adelante, sí, eso es lo que nos está mostrando, pero lo primero para saber que están porque muertos. Era una reacción natural ahora para ellos. Es una como reacción. es como que yo me estoy bañando, alguien entra y hago instintivamente Exactamente. Miremos en Romanos 2, 14, 15, porque ahí está entrando ya una diferencia. Por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley de estos. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos,
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En la historia de Dios aparecen los dos primeros gentiles. Los judíos aparecen es con Abraham, ese pueblo, pero son los dos primeros gentiles. No tienen la ley, pero ¿qué hacen por naturaleza? Lo que es de la ley, mostrando la obra escrita en su corazón, que los acusa y los defiende sus razonamientos. ¿Cómo se sienten ellos destapados? ¿Y cómo se sienten ellos tapados? Ahí entra la ley del bien y del mal. Por eso, en la versión que yo tengo, dice conciencia. Ahí Léelo. entra la ley. Léela, Sí, por favor. yo te lo leo y en los dos dice conciencia. Dale. Sí, correcto. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de sus desnudez. Por eso, para cubrirse, extrajeron hojas de higuera. Bueno, eso en Génesis 3:7. Y acá, Ahora, en Romanos 2:14, 2:15, 14:15. 14:15, sí. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y acá, en el 15 dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. Qué cosa tan grande. Muy bien. Lo que entró ese conocimiento es la ley. La ley. Correcto, entra la ley del bien y del mal, pero en una conciencia. La conciencia los hace caer en la cuenta de que están desnudos y les exige, no les está diciendo, mire, por favor, tape, no, exige, la ley exige, tápese. Y tapándose sienten bien, destapados, mal. Por eso acá dice que la ley en algunos casos los excusa y en otros casos lo acusa. Claro, exactamente. Tú si vas en tu carro manejando y te vas a pasar un semáforo que está en amarillo, ¿cuántos pensamientos llegan aquí a tu conciencia? Y miras ligero, y tú vas de afán. Dice, ni policía ni otro carro acelera. Miles de pensamientos, acusa y defiende. Pero tomas una decisión. O frenas o sigues. Y eso en los gentiles, en esta humanidad, todos tenemos esa conciencia, porque el pecado es la herencia, pero viene la ley adentro. Y la ley apenas dice bien, mal. La ley no está diciendo, ay, cómo se ve feo descubierto. No, bien, mal, bien, mal. Y esa ley genera pensamientos que acusan y defienden, y las reacciones, taparse porque exige. Un ladrón cuando roba, ¿qué es lo primero que hace? Yo no fui. Primero corre. Si lo atrapan, ese es otro. Yo no fui. O mira, antes que va a actuar, mira a los lados a ver si alguien está mirando. Ah, sí, claro, y lo hace. Pero cuando lo hace, sale corriendo. ¿De quién huye? De la ley. Sí, del CAP que tiene su... Pero realmente la ley está ahí adentro. Y está huyendo del que está adentro, porque es la ley. Y acusa o defiende. Y es lo mismo ahora, porque es inmediato, esa reacción instintamente reacciona. Exacto. Y sigue en la humanidad, porque tú no puedes salir desnudo. Sí. Eso es algo inmediato, con uno mismo le da pena, porque es que la vergüenza es personal. No se están diciendo, oiga, tápese, no, cada uno. Ahora, cosen hojas de higuera. ¿Quién les enseñó a coser?
¿De dónde sacan eso? Tan exagerada la pregunta, pero tenemos que mirar todo. Ajá. Claro, tal cual. La costura, ¿quién les enseñó a coser? Dios. Dios. ¿Y cómo? Bueno, saca a Eva, la primera operación con Adán, de la costilla, y después lo cosió. Sí, Eva estaba mirando desde la costilla, sí. No, se lo comenta. Bueno. Oh, mire, un pajarito, ¿por qué vuela? Por Un naturaleza. patico, sí, pero la naturaleza sí, porque nada, porque vuela. Pero un patico recién nacido que va a la mamá pata adelante y se echa al agua, y el patico, ¿quién le enseñó? Dios. ¿Y El cómo? mundo es distinto. Señor. ¿Cómo? ¿Cómo, Con Cristian? la inteligencia. Pero, ¿cómo hizo Dios todas las cosas? Por su palabra. ¿Y eso cómo se llama? ¿Por qué? El hacer. Hizo. Pero el hacer se hace mediante la ley. Sí, la ley. Claro, El claro. hacer se Porque hace. es que no es la La ley. cuerda, no es una cuerda que tienen por dentro o un chip. La ley es una persona. Claro. Y sí, físicamente tienen los mecanismos para que esa ley opere. O sea, ¿quién le El enseñó peso, la ley? la ¿Quién le ley. enseñó el pan de A coser, claro. ¿Quién los acusaba que se tapen? O sea, es la ley la que rige ahí. La ley. Y la ley es una persona, no es un conjunto de reglas que entran ahí. Eso lo vimos en una clase, pero lo vamos a volver a ver. Por eso dice que la ley despertó en mí toda clase de... Sí. Al decir no, despertó en mí eso. Que dice la Sí, palabra. porque exactamente, la ley no es un conjunto de reglas ahí que están actuando locamente, no. Es Dios ley el que entra y que ya lo vimos, pero lo vamos a volver a ver cuando comience ¿con quién va a hablar Dios ahí? Si Dios no habla con el pecador, tiene que hablar con alguien que sí lo oye. ¿Recuerda cuando Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, ¿Quién Señor? eres, Señor? Dice. Esa ley está separada y no tiene ni idea, pero oye la voz. ¿Quién eres, Señor? Bueno, regresemos a Génesis 3:8. Qué cosa. No sabemos nada. ¿Viste? No, qué lindo. Nada. Es que no. Yo estoy conociendo acá. Cada vez que volvemos a Génesis, Dios nos enseña algo nuevo. Todas veces que volvemos a Génesis, nos enseña algo bueno. Todos los días volvemos a Génesis para que nos enseñe algo nuevo. Es una fuente porque son los principios, el comienzo del principio de sus leyes. Ahí las comienza a desarrollar y luego las repite. Por eso siempre hay que llegar al origen. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy bien. Oyeron. Ahí hay un plural. Oyeron la voz. El que está narrando eso es el Espíritu Santo, que ve todas las cosas. Dice que ellos oyeron una voz que se paseaba, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa es la descripción física. Dice, y el hombre y su mujer, viene la parte física, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice que oyen una voz
y la voz se localiza físicamente según la descripción que está dando el Espíritu de Dios ahí, entre los árboles del huerto. Y dice que la reacción de ellos, hay una ley que los está obligando ¿a qué? A huir. A huir, esconderse sí. de la presencia de Jehová Dios. El que está narrando, que sabe todas las cosas, nos está diciendo de quién se están escondiendo. Pero vamos a ver si ellos, cuando Dios les pregunta, saben. Pero el Espíritu de Dios que está narrando nos está enseñando los principios, que algo por dentro le están diciendo, corra, y se esconden entre los árboles del huerto. Espiritualmente, acá estamos viendo que Dios los está buscando, pero la ley que tienen en su interior lo hacen esconderse, como Se no aceptar esconde. inmediatamente al que está viniendo. Cuando Sí, Dios... es decir, ¿qué les produce esa voz? ¿Qué les produce oír esa voz? Miedo. Miedo por Terror. lo... Terror. Hacemos. Y si salen corriendo, porque antes no oían ninguna voz. Sencillamente, Exacto. aquí adentro están desnudos. Y la reacción es tápese, que están ahí tapados. Pero luego dice que oyen una voz que viene así. Lo está describiendo en forma física, pero vamos a mirar quiénes son los que oyen esa voz, porque parece que cuando la oyen, se esconden entre los árboles del huerto. O sea, aquí ya nos está enseñando que algo pasó en ellos, que no salen al encuentro de Dios, sino al contrario, para el otro lado. Versículo 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Muy bien, ahora aparece Jehová Dios, que llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y es la primera pregunta que aparece en la historia de Dios. ¿Por qué aparece Dios? Y con esa pregunta. ¿Dios sabía lo que había pasado? Sí. Sin embargo, viene con una pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿quién busca a quién? Dios busca al hombre. Es decir, el hombre se podía arrepentir, podía correr hacia Dios, pero nos está mostrando que es al contrario. Se tapa, se esconde, sale corriendo. Y sin embargo viene Dios a decirle, ¿dónde estás? ¿Y qué contesta el hombre? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien. Dice, y él respondió. Ese él está tildado. Gramaticalmente, humanamente se refiere al hombre. Pero hay alguien que está contestando ahí. Porque hay un principio fundamental, que Dios no oye al pecador. Y aquí el que está contestando es alguien que sí puede oír esa voz. Oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y tuve miedo. Y tuve miedo. ¿Y cómo así que tuvo miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Y de dónde sale el miedo? Qué cosa, ¿no? Eso fue lo mismo, Jairo, con Saulo, cuando escucha la voz, porque como Dios El no escucha al tembloroso. pecador, Él no escucha al pecador, pero hay una voz ahí que está hablando en cual Él responde. El pecador sí escucha, porque la ley está dentro y la conciencia ahí está hablando. ¿Dónde estás? Pero no distingue esas voces, porque el que está preguntando al que se esconde, o sea, al espiritual, porque el lenguaje sigue siendo espiritual, no físico, que está participándole a la humanidad, porque la humanidad se tapa, la humanidad corre, se esconde, pero es los efectos que está causando la ley interiormente.
Entonces, ¿Quién se esconde ahí? ¿Quién tiene miedo? ¿La ley tiene miedo? es decir, ¿qué hace la ley? Vamos a mirar Acusa, en Gálatas, acusa Gálatas, o defiende. Gálatas capítulo 3. Versículo 19. Ay, no, no me abre, abrí, Robert. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien... Antonio, Esa fue, ¿no? sí, dale, sí, señor. Repito, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, ¿para qué? Muy bien. Ahí dice la simiente a quien fue hecha la promesa. Por eso, No, lo que tenemos que mirar es la primera pregunta. La primera pregunta que Dios hace es, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Y cuándo entró la transgresión? Ahí mismo, qué cosa que todo empieza ahí. Cuando pecó. Cuando Exactamente. Pecaron. Y como resultado pecó. La transgresión entra en el momento que ellos no le creen a Dios. Ahí entra la ley, porque dice que ambos conocieron que estaban desnudos. En ese momento es añadida la ley. Quiere decir que la ley existía, pero la añade a esa ley, pero ahora ¿en qué forma aparece la ley? Dice que esa ley fue añadida a causa de la transgresión, pero le traza un recorrido. ¿Hasta cuándo? Hasta escuchar dice. El 19. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Muy bien, la ley entra en 3:7, tiene un recorrido y en donde aparece por primera vez la simiente. Génesis 3:15. Correcto, 3:15 aparece. Ese es el recorrido que Dios le traza a esa ley añadida. O sea que en 3:7 entra y que cómo comienza a actuar. Es decir, acusando o defendiendo. Sí. Y con acciones que el gentil, el hombre natural, obedece a esa exigencia de la ley, tápese. Y luego oye la voz y esa voz le produce terror. Pero hay un filtro antes de lo físico y el filtro es espiritual. Porque dice que ambos, hay dos que conocen ahí esta desnudez y son espirituales y lo transmiten al hombre natural, o sea, al alma, porque ellos ¿qué perdieron ahí cuando comieron? ¿Qué les dijo Dios que les pasaba si comían? La muerte espiritual. Entonces, ¿qué perdieron? Si murieron, la vida. Están sin espíritu, perdieron la vida, solamente quedan con existencia, respiran. Y ahora tienen miedo, corren, se esconden. Es decir, hay algo, es decir, que se salió y ellos no comprenden. Físicamente se ve el actuar de lo que está pasando adentro. Pero la ley añadida es espiritual. Porque luego en el versículo, leamos en Gálatas 3, 21 al 24. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera.
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que hace en el 21 Dios es, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Dios mismo contesta, de ninguna manera. ¿Cuál es el problema de la ley? La ley no puede dar vida. La ley da muerte. Porque si diera vida, entonces ¿para qué vino Cristo? La justicia no sería por Cristo, sino por la misma ley. Pero la ley, como fue transgredida la ley, se levanta la ley para cumplir ese mandato que fue una transgresión a la ley. Y aparece para hacer juicio la ley. Y mata, separa. Pero nos está ayudando a entender que esa ley los encierra bajo el pecado. ¿Con qué finalidad lo encierra? Porque dice que en el versículo el 22, la escritura, o sea, la ley lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. De manera que la ley 24 ha sido nuestro ayo. ¿En qué se convierte la ley? El hecho... Un ayo, un tutor. Un tutor. Y si es un tutor, es un profesor. Y si es un profesor, es una persona. La ley es una persona, no es un conjunto de reglas ahí que persiguen, no haga, así haga. No, es Dios. El mismo Dios transformado en ley. Porque hubo algo espiritual que pasó ahí, que se levanta como Dios para separar, para matar. Pero al mismo tiempo, con esa función de matar, de acusar, de maldecir, de causar ira, miedo, está encerrando esa pareja con la finalidad de conducirlos nuevamente a la ley de la fe, para regresarles la vida a través de la justicia. La ley no es mala, la ley es perfecta, es buena, sino que cumple su función. Sí, la ley queda separada, porque es que la historia verdadera es espiritual, que sale por lo físico lo que está pasando espiritualmente. Dios no habla con el pecador. El pecador escucha a Dios, pero ni sabe que es Dios. Porque la misma ley está en esa separación, dice, oí tu voz, sí la oyó. Y allá con Saulo dice, ¿quién eres, Señor? O sea, identifica que es Señor, pero no sabe quién es. Hasta que no venga esa revelación, yo soy, que aparece en Génesis 3:15 por primera vez. Yo soy, esa simiente. El evangelio se entiende es por revelación, pero la conversión tiene que ser para la ley, porque la historia es espiritual. Con el paralelo que vamos a hacer el domingo, vamos a entrar a ver eso, para poderlo comprender, porque Dios hace las cosas perfectas. Aquí estamos viendo el desarrollo de la historia poco a poco, pero allá nos está mostrando lo de encima y nos va a comenzar a enseñar eso espiritual para él encajar y verlo perfecto. Pero aquí es que el Señor Jesús en el versículo 3:15 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y él lo va a resucitar. Y eso mismo es lo que está haciendo el tutor.
lo está llevando al Señor, al justo. En condenación, porque la ley condena, la ley mata, la ley acusa. Pero mediante eso, Señor. La ley mata porque hay transgresión. Claro, porque se transgredió la ley de Dios. Es interesante porque la No. ley está, el día que comieres, ciertamente morirás. Ahí está la ley. ¿Y en qué condiciones estaba la ley? Ahí. La ley estaba en el justo. Ahí estaba en la ley de amor, no. en la ley de amor. En la perfección. Antes de pecar. Antes de pecar. ¿Cómo estaba la ley? Dios mismo con ellos. Pero ¿en qué estado estaba esa ley entonces? La ley de la libertad. Dios. Exacto. No, si no mataba, si no había miedo, era perfección. La ley del amor y la libertad. Exactamente, es la ley del amor. Y por la fe, ellos vivían, o sea, por creerle en amor, pues vivían en libertad. Y esa es la manera como ellos preexistían en esa ley del amor. Y para poder participar y compartir lo que Él es como Dios, Él ideó lo físico. Y con dos seres humanos que los iba a hacer a su imagen y semejanza en participación. Pero aquí, en eso que sucedió dentro espiritualmente, que el domingo lo vamos a ver porque vamos a ver que hay alguien que destruye un templo y hay alguien que se levanta y destruye al que destruyó el templo. ¿Eso qué es? Es la ley. Bueno, se lo vamos a ver. El domingo lo vemos, si Dios nos da vida. Porque vamos a dejar ahí, porque realmente estamos en el desarrollo y hay muchas preguntas. Pero Dios se encarga de irnos bajando y ayudarnos a despejar todas las dudas, porque Él nos está contando la verdad. Qué lindo, ¿no? La verdad que volver a Génesis siempre es hermoso. Perdón. Te enseña. Bueno. Mirando en Gálatas 3, lo que leímos esta última, Gálatas 3, 22, 23, qué claro está ahora cuando dice de la fe, porque es la fe de Él, la fe del justo, la fe de Dios. Y no es la fe de uno mismo, es la fe de Dios, la fe que salva, la fe verdadera. Y ahí en el 22, cuando dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada. Le va a dar esa fe, ¿no? A los creyentes. Y el 23, pero antes que viniese, o sea, hay un viaje de esa fe que viene, que no es la mía. Y antes que viniese la fe, que estábamos confinados bajo la ley, y otra vez, no, en el mismo verso 23, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira qué claro está eso, de la fe antes yo tenía un verso nada más que hablaba de la fe del justo. Ahora hay un montón de la fe del justo. Con Saulo, esa ley, si nos vamos a lo solo espiritual, que está dentro de Saulo, y Saulo está persiguiendo para matar, pero es la ley. Y obviamente con la decisión de sobrenatural es matar, porque la ley dice no mate. Pero la ley para enseñarle que él es pecador, pues tiene que acusarlo y tiene que condenarle, pero Dios está buscando, sí, a Saulo, pero el que está empujando a Saulo es la ley, pero para hacer el bien, pero por el pecado de él, entonces por eso está usando la ley para matar a todos los que encuentren ese camino. Pero cuando llega y resplandece esa luz, pues física, pero eso es espiritual que ilumina, la ley cae de rodillas. Y como está actuando en ese cuerpo, pues cae de rodillas físicamente, pero es la ley que se postra también ante ese relámpago. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay otra voz que está ahí adentro,
que está hablando con el que está de rodillas. Y ese de rodillas le dice, ¿quién eres, Señor? Que sale por la boca de Saúl. Vamos a ver porque Adán va a hablar. ¿Y quién está hablando por Adán? Para complementar la historia. Pero ahí el que está hablando por dentro es la ley que dice, ¿quién eres, Señor? Porque identifica que es el Señor, pero no tiene ni idea quién es. Cuando le dice, yo soy Jesús, esa fe revelada, ahí está. Y luego esa ley, cuando viene esa revelación, dice, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Ya se pone a la orden de la ley de la fe. La ley de la fe dice y la ley del hacer hace, pero ya en alineación. Ya son uno. Y eso es lo primero que nos está dibujando en Génesis 3:7 a 3:15, que él poco a poco nos va ayudando. Hermoso. Bueno, compartan. ¡Qué lindo! A mí me gustó, o sea, que Dios todavía hoy, como con Adán, lo busca y le hace preguntas, ¿dónde estás? A Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Para llevarnos a él. Nos busca con la finalidad de traernos a él mismo. La fidelidad de Dios. Que él es fiel con él mismo. Y él lleva a cabo su palabra porque es a su fidelidad a sí mismo, por sí mismo. Qué cosa, ¿no? Que Dios nos cambia en eso, ¿no? Y Él nos busca, con esa misma ley que condena y mata, pero con la finalidad de traernos con esa ley del hacer, esa ley de la conciencia, esa ley del bien y del mal. Y que del mismo principio Dios nos enseñó esa realidad, esa verdad. Y así está en toda su historia. Cuando seguimos leyendo, trayendo, buscando, qué quiere Dios con nosotros, que lo entendamos, que lo conocemos, qué quiere conmigo, que lo entendamos, que lo entienda, lo conoce, y conocerlo, que Él es el Señor que hace misericordia, justicia, juicio en toda la tierra. Y es lo mismo, es una historia tan única, es una historia tan sencilla, ¿no? Tan profunda. Pero a mí me llamó esa atención, ese detalle tan bonito con las preguntas que Dios hace. Adán, ¿dónde está? ¿Sabía Dios dónde estaba? Obviamente que sabía, si Él lo sabe todo. Pero con ese fin de traerlo a Él mismo porque Él es fiel. No es que Él es fiel conmigo, Él es fiel con Él mismo. Correcto, correcto. Y me hace partícipe y disfrutar de esa fidelidad de Él. Wow. Muy bello, muy hermoso. Muestra que es Él, porque el hacer de Él del principio, cuando le dice, el día que comieres, ciertamente morirás. Esa ley que está ahí, que Dios pone esa ley, que está en la ley del amor, porque no había caída, pero después esa ley se añade más ley y queda ahí. El que controla eso es Dios. El que está ahí siempre haciendo es Dios. No es el hombre que hace ahora. El hombre está muerto, porque ya el espíritu no está en él. Él está muerto espiritualmente, no tiene la vida de Dios, el cual da vida, y él queda como queda como existente, con inteligencia, voluntad, emociones, pero separado de Dios. No entiende, pero y todos sus actos van en contra de la ley, del Dios ley. Porque no hay nada que puedan agradar a esa ley. Es todo en contra, porque todo lo que sale del ser humano es contrario a la ley. Exacto. Pero esa ley es la que me enmarca, me tiene encerrado como un marco, como dijiste vos, y eso me lleva. Es una protección. Qué maravilloso. Es algo. Es ver la palabra, por eso hay que leer la palabra con el conocimiento de Él.
porque si no lees te vas a la humanidad y te desvías, tus sentidos se desvían totalmente. Correcto, Cris. Sí, Muy hermoso, muy hermoso. Todo lo que dijo Cristian era lo que iba a decir yo, pero somos hermanos, no, pero más o menos quizás diga lo mismo, pero lo tengo que decir porque es una manera de yo afirmarlo en mi interior, ¿sí? El estudio de hoy me demostró que Dios está siempre con nosotros, siempre, y no se separa nunca, y puede estar añadida por las transgresiones o por la ley de la vida, que es el Jesucristo, pero Dios está en nosotros. Constantemente Él nos habla, pero no lo escuchamos, porque no tenemos la inteligencia para poderlo entender. Pero cuando Dios se pone firme y te hace escuchar, entonces vas a escuchar. En tu interior se va a encender todo, con luces, con rayos, con fuego, y vas a escuchar, y ahí caigo de rodillas. ¿Sí? Esa ley que por mi naturaleza, en lugar de conducirme a Jesucristo, hago lo malo. Hay un pasaje que yo no identifico mucho, pero dice, ¿cómo? Si quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Cómo es esto? Bueno, lo mismo sucede. Dios ahí está haciendo su obra, está haciendo con nosotros esa obra, y bueno, lo que hoy me enseñó, que ya me lo había explicado antes, es que la ley, sea la ley de la vida, que es hermosa y perfecta, la ley añadida también es hermosa y perfecta, ¿sí? Todas una lamentablemente me separa, pero a la vez me lleva. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que todo lo que hace Dios es perfecto. Entonces, lo único que me queda a mí es alinearme con Él y seguir, porque conocerlo es hermoso y bueno, eso, seguir conociéndolo, que es lo más bello que hay. Qué interesante eso Y reafirmar, cada vez que volvemos a Génesis, me permite eso, reafirmar cosas que yo sabía, pero me la reafirma de una manera que quedan grabadas y fijadas, que una vez que queda grabada en mi interior, no me lo puede sacar nadie. Si alguien me quiere venir a confundir, no va a poder, porque esto ya está grabado en mi interior. Qué lindo, gracias, Gustavo. De la alineación. Si yo me alineo a Dios por miedo a la consecuencia, estoy desalineado. Y me va a venir consecuencia. Porque no es por miedo, es por alinearme en la ley del amor, que es Dios. En esa unión lindo. con Él. Muy lindo, muy hermoso, muy hermoso. Le doy gracias a Dios. Espera si mi familia quiere compartir. Ay, sí, sí. Hola. Hola, ¿cómo Hola. Hola. Hola, familia del profeta, ¿cómo están? Qué lindo que estén todos, siempre están ahí, qué lindo acompañarlo así, es hermoso verlo. Bueno, a mí Dios me enseñaba hoy, me llamaba mucho la atención ver realmente cómo hay una sola ley. Esa ley es santa, justa y buena. Y me impresionaba porque sin esa ley no hay historia. Por eso me enseñaba hoy que esa ley es perfecta, pero esa ley mata y acusa. Entonces, eso mi humanidad no puede entender, porque algo que es bueno mata, pero veo la perfección de Dios, porque sin la ley no hubiera yo.
y el ayo lleva a Cristo. Entonces estaba viendo en Génesis cómo solamente en el capítulo 3 Dios me estaba llevando a Cristo con esa ley, mostrando su perfección, no fijándome en Adán y Eva como creación perfecta, sino fijándome en Dios como creación perfecta. Y eso me impactaba tanto porque ya el enfoque de nosotros como grupo, como iglesia, ya no está en lo que dijo Satanás, o en lo que dijo Adán, o en lo que dijo Eva. Ya el enfoque está en lo que dijo Dios. Y eso, verlo en esta historia es impresionante, porque tiene que ser así. Si no fuera el enfoque en Dios, entonces su historia no valdría. Amén. Qué lindo. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? A mí me llamaba mucho la atención ver esa ley tan personal, porque de quién se huye y contra quién se hacen las cosas. Y en la clase hoy Dios me enseñaba que no es una ley que es externa, que es por fuera, sino que esa ley está ahí. Entonces, ¿contra qué se está huyendo? Eso me inquietó mucho. Y también a no ver esa ley como mala, sino esa ley como justa y buena y santa. Porque si Dios no habla con el pecador, entonces, ¿con quién habla Dios? ¿Con quién es ese diálogo? Entonces, ¿cómo se hace? Y es tan bonito porque cuando nos fuimos a Gálatas, ahí Dios muestra quién es esa ley. Y esa ley nos lleva a Él. Eso me llamó la atención. ¿Tú no? A mí Dios me enseñaba y me impresionaba cómo ese pecado es perfecto. Y pues en la humanidad no entiendo que sea perfecto, pero en lo espiritual sí. Porque ese pecado es para enseñarme. Se ve como malo, pero es bueno. Nah, Es una hija de Sara. pero me rompió el cerebro. ¿Cómo hago para empezar de vuelta ahora? Hermoso. Bueno, a mí me llama la atención, había una frase que estábamos en medio de la clase y decía que ni lo toquéis, que no lo toquéis, ¿verdad? Y ahí Eva estaba en perfección, estaban en perfección. Entonces Dios me llevaba a la clase pasada que habíamos hablado acerca de Lucero, que esos pensamientos donde él estaba en la presencia de Dios eran perfectos. Entonces ahí me hacía un paralelismo en esos pensamientos en medio de esa perfección. Pero luego me llevaba al versículo donde dice que el pecado sale a la luz cuando ya está a causa de la concupiscencia. O sea, cuando nace, cuando da luz, producto de esa concupiscencia. Entonces me enseñaba el proceso y es igual de todos para llegar a ese pecado. Igual que Satanás, igual ahí pasó en Eva, hubo ese proceso, es como una rueda, como una espiral, como no sé cómo explicarlo humanamente, pero hay unos pasos previos, porque pues es igual, tanto allá en perfección con Lucero, con ese ángel, igual en Eva, igual en Adán, e igual hoy en día. Entonces eso era lo que pues Dios me mostraba en esa parte, ese paralelismo y esos pasos previos a consumir, a que dé a luz el pecado. Entonces pues eso era lo que me iba mostrando Dios. Gracias. Qué bonito. Qué lindo. Bueno, adiós. Qué Bueno, lindo, Jairo, qué bonito en ver ese idioma, ¿no? Ese idioma de Dios, un lenguaje, hay un idioma espiritual que nos deleitamos y nos identificamos. Qué lindo, qué lindo. Y nos une, sí, nos une a todos. Qué hermoso, hermoso. Así bueno, es. Un abrazo. Que chao. estén bien. Chao. Chao. Chao.